medievales, y entonces tenemos un panorama atemporal que nos permite viajar a diferentes momentos de esta ciudad y que también nos permite otra cuestión. Esa misma mística nos lleva a relatos súper fantásticos y nos permite también conocer estas variantes de la narrativa, que es como las leyendas, aquellas cosas que dicen que dijeron, lo que sí sucedió, los aspectos históricos, culturales, cronológicos. Entonces, hermoso el libro. Y maestro, te dejo que elijas una de tus lecturas para compartir. Bien, la primera que voy a platicar, no la voy a leer, la voy a platicar, se llama La Bruja Nieves. La Bruja Nieves fue una mujer que vivió precisamente en la década de los 40. Por ese tiempo llegó al lado de su esposo, llegó de España. Su esposo iba a trabajar en la Casa de Moneda y realmente creo que no lo logró porque la señora Nieves pues se enredó con una secta. Esta secta la envolvió, precisamente le dio poderes, pero claro, a cambio les pidió favores. Y una de esas cosas pues era precisamente matar a su esposo. Así es que su esposo no duró mucho tiempo vivo. ¿Quién me platicó esta historia? Me la platicó una española que me encontré precisamente en uno de los festivales de Cerro San Pedro. Ella decía asistir cada año a Cerro San Pedro porque pues, amaba esa tierra y porque de ahí ella se sabía rica. Precisamente Nieves, que fue su tatarabuela, al menos eso decía, fue mi tatarabuela, se hizo inmensamente rica gracias a los poderes que le dio pues, el maligno, y la trama se desarrolla, pues, ella platicando esa historia, se desarrolla e indica que ella fue una mujer realmente mala, muy perversa, que vivió de los hombres, que engañó a muchos, que realizaba aquelarres, etcétera. En fin, pues una verdadera mala mujer, pero bueno, eso no me queda a mí simplemente más que relatarlo en el libro y ahí está la información. Sí, no es un juicio de valor que hagas tú, simplemente la persona que te lo cuenta te lo manda y tú lo rescatas. Está interesante porque también hay una personalidad bien evidente donde se construyen los personajes que a final de cuentas pues son reales, unos y otros, que permite que tú te vayas encariñando con ellos y que vayas identificando, ¿no? Qué momento aparece uno y cuál es su función dentro de todo mosaico del cerro. Pues adelante, Laurita. Sí, incluso ahorita que decía David y que platicaba el maestro, entra el momento en cuando tú lees los relatos y trae muchas sensaciones, incluso de este tipo malestares, que cuando no hagas un juicio, pues como lector también juega un papel en este tema de ver los personajes, la narrativa que maneja, incluso la de los hermanos Guachichiles, cuando da esperanza a que en esta lucha donde estaban los españoles y no ser conquistados, pero que al final dicen, pero no fue de siempre, ¿no? Al final sí se logra conquistar, pero mantiene esta línea de esperanza, esta línea también de emociones, esta línea también de acercarnos a sucesos que son totalmente de la historia y sobre todo decir, sí es cierto, a ver, porque algo pasó, maestro, aquí y no me dejará mentir, que muchos decimos, a ver, ¿qué papel tuvo Cerro de San Pedro con esto, ¿no? Y se acercan a la historia. Yo quiero preguntarle, porque me llama mucho su perfil, es docente, ¿cómo acerca a los alumnos, ahorita que usted tiene este privilegio de poder escribir, el poder plasmar, la verdad, los relatos están geniales, van atrapando, o sea, llega uno a leer y sí se engancha uno, y cómo es su vocación y su día a día, este acercamiento a través de su libro de relatos? Sí, lo he platicado con mis alumnos, de hecho, pues algunos me los compran, y les gusta, bueno, al menos algunos de ellos me han dicho que sí les encanta, les fascina, y sobre todo aquellos que son exploradores, ya ve que hoy en día hay mucho tipo de gente así, les gusta ir a las minas, les gusta atraparse en ese tipo de cosas, leen mis relatos
y me dicen, no, realmente veo San Pedro de una forma diferente, ¿verdad? Ahora ya no nomás es un pueblo fantasma que hay que explorar, ahora sabemos que hay atrás una historia importante. Sí, así es. Se acerca mucho, ¿no? Y más ahora en la educación, creo que es conveniente dar mucha difusión a este tipo de lectura, porque al final, como él dice, el alumno va descubriendo y va reconociendo parte de su entorno, ¿verdad? Muy bien, adelante. Sí, no, imagínate todo lo que se pierde por no documentar la tradición oral, simplemente. Muy bien. Y a propósito de la venta del libro, ¿puedes platicarnos, por favor, de una vez, maestro, dónde se consigue el libro? Si a alguien le interesa leerlo en este momento, que diga, córrele para que lo pueda tener. Bueno, la situación es que como el Premio Arena es una edición muy interna de la universidad, solamente se reparte entre los mismos maestros, los mismos docentes. Entonces a la venta no está. Yo tengo algunos, me pueden contactar, mi nombre es Miguel Viramontes, es fácil de ubicarme en Facebook, por ahí se los puedo hacer llegar, con todo gusto. Bueno, entonces invito al público presente, rompiendo la cuarta pared, a los que están allá en la transmisión, a hacer preguntas para que podamos aquí, si estás de acuerdo, desarrollarnos, ¿de acuerdo? Bien, ¿tienes preparada alguna otra lectura? Sí, me interesa leer esta que se llama La historia de Pedro Muñoz. Por favor. Esta historia fue muy interesante la manera como la obtuve, porque en una de mis visitas al Cerro de San Pedro me encontré con un anciano, se llamaba Miguel, seguramente ya no vivirá porque esta historia ya me la contó hace una buena cantidad de años. Él era amigo de mi papá, me preguntó por mi papá, le dije, no, ¿sabe que mi papá ya murió? Bueno, ya me dio el pésame y todo eso, y me invitó a una bebida y comenzamos a platicar. Y entonces me platicó esta historia que se me hizo muy interesante, una charla entre amigos. Me dijo, mira, yo conozco una historia pues hasta cierto punto tenebrosa, se trata de un hombre que le vendió su alma al diablo, se llamaba Pedro Muñoz. Pedro Muñoz pues era un hombre poco agraciado, se sentía pues decepcionado por la vida, no era atractivo, entonces él deseaba tener riquezas, tener mujeres, y así se lo hizo saber a su madre. Su madre era una curandera que tenía mucho de hechicera, entonces ella le recomendó, mira, vete al cementerio, a un mezquite que está por ahí, yo creo que todavía está ese mezquite por ahí, el cementerio de San Pedro, llévate estas oraciones, las lees, y cuando se te aparezca el maligno, no te le inclines, mantente erguido, sé valiente y pídele el favor. Entonces, así lo hizo Pedro, fue al cementerio, hizo las oraciones respectivas. Hay alguna trama por ahí que se cuenta aquí en la historia, y resulta que efectivamente Pedro adquiere poderes. Al día siguiente llega un emisario del demonio, el cual le proporciona todo lo que él quiere, le proporciona dinero, le proporciona buena ropa, buena presentación. Ya no se veía feo, ahora estaba bien, estaba atractivo, pero la condición para mantener eso era matar a una persona al menos cada que hubiese luna llena. Y así fue su cometido. Durante un año lo hizo bien, disfrutó sus riquezas, pero al año un sacerdote que se enteró de la situación le puso una trampa. Avisado Pedro Muñoz precisamente por el que lo estaba cuidando, entonces Pedro huyó de Cerro San Pedro. Dicen que se fue a Guadalajara, al menos esto decía don Miguel. Se fue a Guadalajara y allá siguió con su vida, casi por 10 años hizo lo mismo por allá. Y una vez sí lo atraparon, lo metieron a la cárcel. Como no pudo ya continuar con su encomienda, que era matar a una persona cada que hubiese luna llena, entonces murió Pedro Muñoz.
Y dice don Miguel que el que está ahí en el Panteón Belén, precisamente el que se conoce como el vampiro de Guadalajara, pues es Pedro Muñoz. Eso dijo él al menos, quién sabe, realmente, no lo sé. Ya. Qué interesante. Bueno, de hecho, tiene sentido que muchas de estas historias tengan un mensaje formativo o moralista, como las leyendas, que es muy sabido, y que muchos de esos tengan sentidos religiosos, pero también tenemos toda la cosmogonía anterior pues, la ideología pues, cristiana, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante como conocer todas estas panorámicas. Pues también tengo otra consulta, maestra. Tus personajes se me hacen como interesantes, pero el narrador, bueno, en este caso eres tú, que se acerca a estos personajes, tiene como esa, le dicen los chavos, vibra de cómo lograr que las personas le platiquen las historias a través de diferentes artimañas, como el de los hermanos que les ofrece unas bebidas, y a la señora la hija de esta curandera que le ofrece leche, ¿verdad? Pan, cafecito, como que me estaba echando ahorita. Platícanos también si hay un poquito de construcción de personaje, me imagino que sí un poquito, o si dejaste como que todo totalmente fiel en la narración. En muchos relatos traté de pegarme fiel, sobre todo en los relatos de doña Belén. ¿Okay? Los relatos de doña Belén fueron 10 que me acordé y son los 10 que están aquí en el libro. Ellos sí los traté de dejar lo más fiel posible, pero las demás historias sí traté de ponerle un poquito de emoción, porque si las plasmaba tal como me las contaron, realmente serían un poquito insaboras, ¿no? Entonces, sí tienen algo de mí, claro. algo que yo les agregué, mas sin embargo la historia es la que se me contó. Sí, tú tienes como cierta licencia creativa en este primer acercamiento, porque creo que también se agradece como lector, claro, para que justamente no tengas una lectura plana, sino que tengas diferentes situaciones, momentos. Ahora, ¿qué se le va a ocurrir para poder convencer la siguiente historia? Me gustó mucho esa parte, entonces qué bueno que nos documentas. Pues no sé si hay preguntas, si no seguimos acá. Okay. Anda tímido el público, el respetable. Atento. Okay, es atención, entonces, ¿no? Sí, es cierto, esta parte y David, ahorita que decía los personajes, creo que al final el trabajo que hace el maestro es muy bueno, porque roba la atención y nos lleva, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y estas sensaciones que se demuestran en su libro. ¿En cuánto tiempo hace este compilado? Esa es una pregunta. Y la otra es, si algunos se quedaron fuera, si fueron muchos los relatos que dejó fuera. Esas cosas. Realmente sí se quedaron